Las luces de advertencia parpadeaban en rojo por toda la sala de control de la estación del espacio profundo Omega 7. Los cuatro ojos de Teniente Star se movieron rápidamente mientras miraba las lecturas en su pantalla. Algo andaba mal. Muy mal. Comandante Yulinara, llamó con la voz temblorosa. Tiene que ver esto. La comandante Yulinara flotó hasta la estación de Star. Sus tentáculos se movían dentro del traje lleno de agua que la mantenía viva en la atmósfera de la estación. La Federación Acuática había construido esta estación de monitoreo en el borde del espacio conocido para vigilar cualquier amenaza. Pero nada los había preparado para esto. ¿Qué sucede?, preguntó ella, su voz burbujeando a través del agua. Estoy detectando una firma de energía masiva. Se dirige hacia nosotros desde el borde exterior. Las garras de Star chasquearon nerviosamente sobre sus controles. Al principio, pensé que era una estrella muerta o quizá un gran asteroide. Pero mire esto. La pantalla principal se iluminó con datos de los sensores. Un objeto enorme se movía por el espacio, pero no iba a la deriva como una roca inerte. Se movía con propósito. Tenía una dirección. Estaba bajo control. ¿Qué tan grande?, preguntó la comandante Yulinara. Star calculó los números de nuevo. No podía creer lo que estaba viendo. Comandante, si estas lecturas son correctas, esta cosa mide más de 200 kilómetros de largo. El agua en el traje de Yulinara se tornó de un azul más oscuro. Era la forma en que su especie mostraba el miedo. Eso es imposible. Nada es tan grande. Vuelve a escanear. Ya lo he hecho 5 veces. Las lecturas son las mismas. La voz de Star se hizo más baja. Comandante, hay algo más. No está solo. Más puntos aparecieron en la pantalla. Objetos más pequeños seguían al masivo. Pero incluso estas naves más pequeñas eran más grandes que la mayoría de los cruceros de batalla. El grupo entero se movía en una formación perfecta. Envía una señal de emergencia al Consejo Galáctico, ordenó Yulinara. Prioridad 1. Diles que tenemos una flota desconocida aproximándose desde el espacio profundo. Mientras la señal se enviaba, estaciones de toda la galaxia recibieron la alerta. En el comando central del Imperio Voran, las escamas del almirante Skara pasaron de verde a rojo oscuro cuando vio el informe. Los Voran habían conquistado la mitad de la galaxia con sus flotas de guerra masivas. Sus acorazados eran los más grandes y fuertes del espacio conocido. Pero esta cosa hacía que su nave más grande pareciera un pequeño caza. Consígame confirmación visual, gruñó el almirante Skara a sus oficiales. Quiero ver a qué nos enfrentamos. 3 horas después, llegaron las primeras imágenes. Los oficiales del centro de mando guardaron silencio mientras las imágenes aparecían en la pantalla gigante. Incluso el almirante Skara, que había visto 1000 batallas, sintió que se le helaba la sangre. La nave no se parecía a nada que hubieran visto. Su casco era de un metal oscuro que parecía absorber la luz. Cicatrices de viejas batallas cubrían su superficie, pero el metal aún brillaba con un propósito letal. Símbolos extraños estaban grabados en sus costados. Puertos de armas salpicaban su casco como los ojos de un depredador gigante. La nave parecía haber sido construida con un solo propósito: la guerra. ¿Qué son esas marcas?, susurró un oficial. La computadora de la nave trabajó para traducir los símbolos. Cuando llegó la respuesta, la sala se volvió aún más silenciosa. Señor, dijo la voz de la computadora, las marcas identifican a esta nave como un solo golpe. Los símbolos parecen ser de un idioma llamado inglés. Las escamas del almirante Skara se volvieron completamente negras. ¿Inglés? Eso es imposible. Vuelve a hacer el análisis. Pero la computadora dio la misma respuesta. La nave era humana. Los humanos ya no existen, dijo otro oficial. Nos aseguramos de eso hace 300 años. El almirante Skara recordaba las historias que su abuelo le había contado. Historias de una especie que se negaba a rendirse incluso cuando sus mundos ardían. Historias de criaturas que luchaban con tal furia que convertían derrotas imposibles en victorias impactantes. Historias de seres que construyeron armas tan terribles que toda la galaxia se había unido para destruirlos. Contacten a los otros comandantes de la flota, ordenó el almirante Skara. Díganles que se preparen para un posible combate y consíganme un enlace directo con el Consejo Galáctico. Necesitan saber de esto inmediatamente. En el mundo helado de cristal osprime, la Hermandad Helada recibió las mismas imágenes. Su líder, el archijefe Froskla, estudió las imágenes con creciente preocupación.
Su gente eran guerreros que vivían para la batalla, pero incluso ellos tenían leyendas sobre los humanos. Los portavoces de la muerte regresan, susurró en su antiguo idioma. Los asesinos de estrellas han vuelto. Sus guerreros se reunieron a su alrededor, su aliento formando nubes en el aire gélido. Habían oído las viejas historias, transmitidas de generación en generación. Historias de una guerra tan terrible que casi había destruido la galaxia. Historias de una especie tan peligrosa que todas las demás razas habían dejado de lado sus diferencias para luchar contra ellos. ¿Qué hacemos?, preguntó uno de sus guerreros al archijefe. Froskla miró de nuevo la imagen de la nave masiva. Incluso la pantalla parecía irradiar amenaza. Nos preparamos. Si los humanos han regresado, entonces la galaxia sangrará de nuevo. Mientras tanto, en el mundo natal de cristal del colectivo etéreo, los ancestrales emergieron de sus profundas cámaras de meditación. Estos seres de energía pura rara vez se involucraban en asuntos físicos. Pero la nave que se aproximaba había despertado algo en su memoria colectiva. Los portadores de la llama caminan entre las estrellas una vez más, habló el primer ancestral. Su voz era como el viento a través de cuevas de cristal. Esperábamos que se hubieran ido para siempre, pero la esperanza es algo frágil. Los miembros más jóvenes del colectivo no entendían. Grandes ancestrales. ¿Qué son estos humanos? ¿Por qué les temen? ¿Temor? La energía del primer ancestral brilló con más intensidad. Niño, no les tememos. Los recordamos. Ellos son los que le enseñaron a la galaxia lo que significa la verdadera guerra. Ellos son los que nos mostraron que a veces la única forma de ganar es estar dispuesto a perderlo todo. De vuelta en la estación del espacio profundo Omega 7, más naves aparecían en los sensores. Cada una era masiva, cada una estaba armada, y cada una llevaba las mismas marcas extrañas que las identificaban como naves humanas. La comandante Yulinara observaba la creciente flota con un pavor cada vez mayor. ¿Cuántas son? Estoy contando al menos 50 naves, comandante. Quizá más. Están desplegadas en una formación que nunca antes había visto. La voz de Xtar era apenas un susurro ahora. Comandante, ¿y si las historias son ciertas? ¿Y si los humanos son realmente tan peligrosos como dicen las leyendas? Yulinara no respondió. Estaba demasiado ocupada observando la nave líder, la llamada a un solo golpe. Se estaba acercando, e incluso desde esta distancia, podía sentir su presencia como un peso en su alma. Fuera lo que fuera en lo que se habían convertido los humanos durante sus 3 siglos en el exilio, una cosa estaba clara. No habían pasado ese tiempo aprendiendo a ser pacíficos. La galaxia estaba a punto de aprender que algunas especies no mueren cuando intentas matarlas. Algunas especies simplemente se vuelven más fuertes. Y ahora, esas especies estaban volviendo a casa. La noticia de la flota humana que se aproximaba se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. En cada mundo, en cada estación espacial y en cada rincón del espacio civilizado, se susurraba la misma palabra: humanos. Para la mayoría de las especies, los humanos eran solo viejas historias, cuentos que los padres contaban a sus hijos para que se portaran bien, leyendas sobre monstruos de los espacios oscuros entre las estrellas. Pero a medida que las naves masivas continuaban su lento avance hacia el núcleo galáctico, esas viejas historias de repente ya no parecían tan imposibles. En el mundo biblioteca de reposo del Guardián, los archivistas trabajaron día y noche para encontrar cualquier información sobre la especie humana. Sus vastas bibliotecas digitales contenían la historia de 10.000 mundos, pero la mayoría de los registros sobre los humanos habían sido destruidos hacía mucho tiempo. Aún así, quedaban algunos fragmentos. El archivista Senior Telmar encontró el primer archivo útil enterrado en las profundidades de los archivos restringidos. Sus 6 brazos se movieron rápidamente por los paneles de control mientras abría antiguos informes militares. «Escuchen esto», le dijo a su asistente. Es de un informe de batalla Boran fechado hace 312 años. Los defensores humanos rechazaron todas las ofertas de rendición. Incluso cuando su ciudad estaba completamente rodeada y sus armas destruidas, continuaron luchando con lo que pudieron encontrar. Usaron metal roto como lanzas. Lanzaron piedras. Mordían y arañaban como animales salvajes. Nos llevó 3 días capturar una ciudad que debería haber caído en 3 horas. Perdimos más soldados tomando ese único asentamiento humano que los que perdimos conquistando todo el sistema Riel. Su asistente, una joven guardiana llamada Vexilla, se estremeció a pesar de su grueso pelaje. Suenan como animales.
No, dijo Telmar en voz baja. Los animales saben cuándo rendirse. Lee este otro informe. La pantalla mostró otro archivo, este aún más antiguo. Estaba escrito en la caligrafía fluida del colectivo etéreo. Hemos hecho contacto con la especie que se hace llamar humana. Leyó Telmar en voz alta. No se parecen a ningún ser que hayamos encontrado. Cuando compartimos nuestro conocimiento sobre la paz y la armonía con ellos, nos agradecieron cortésmente. Luego preguntaron si teníamos algún conocimiento sobre mejores formas de construir armas. Parecen ver el conflicto no como algo que debe evitarse, sino como algo que debe dominarse. Esto nos preocupa enormemente. Mientras Telmar seguía leyendo, más archivistas se reunieron a su alrededor. Cada nuevo archivo pintaba el mismo cuadro. Los humanos eran diferentes. No pensaban como otras especies. Donde la mayoría de los seres buscaban comodidad y seguridad, los humanos parecían buscar el desafío y la lucha. Aquí hay algo de la República de las Máquinas, dijo otro archivista. Es de sus computadoras de análisis de guerra. El pensamiento táctico humano no sigue patrones lógicos. Toman decisiones que deberían resultar en la derrota y, sin embargo, de alguna manera, logran la victoria. Nuestras computadoras de guerra no pueden predecir sus acciones porque sus acciones no se basan en la probabilidad matemática. Se basan en algo que nuestros sistemas no pueden calcular, la voluntad de sacrificarlo todo por la victoria. Mientras tanto, en el mundo colmena de Sarf Prime, los enjambres insectoides tenían sus propias discusiones sobre el regreso de los humanos. La reina del enjambre Sicta convocó a sus portavoces de guerra para compartir lo que su memoria colectiva guardaba sobre el viejo enemigo. La mente de la colmena recuerda, dijo ella, con el chasquido del lenguaje musical de su pueblo. Recordamos las guerras ardientes. Recordamos a los humanos. Los portavoces de guerra se reunieron en un círculo alrededor de su reina. Sus ojos compuestos reflejaban la tenue luz mientras se preparaban para compartir los recuerdos transmitidos a través de su código genético. «Dinos, gran reina», preguntó uno de ellos. «¿Qué hicieron los humanos para que se les temiera tanto?» Las mandíbulas de Sicta chasquearon en lo que los humanos podrían haber reconocido como una risa, aunque no contenía humor. Hicieron algo que ninguna otra especie había hecho jamás. Hicieron que toda la galaxia les tuviera miedo. Comenzó a compartir los recuerdos almacenados en su ADN. Imágenes fluyeron de su mente a las de ellos, mostrando batallas antiguas de hace mucho tiempo. Atacamos un mundo colonia de Nueva Terra con 1 millón de guerreros, continuó. Debería haber sido una victoria fácil. El planeta solo tenía 50.000 defensores humanos, y la mitad de ellos ni siquiera eran soldados. Eran granjeros, maestros, niños. Los portavoces de guerra se inclinaron más cerca. Su atención se centró por completo en su reina. Pero los humanos no piensan como nosotros. Cuando desembarcamos nuestros ejércitos, esperábamos que se rindieran, o al menos que reunieran sus fuerzas para una batalla adecuada. En cambio, cada humano se convirtió en un guerrero. Los granjeros usaron sus herramientas agrícolas como armas. Los maestros convirtieron sus escuelas en fortalezas. Incluso los niños lucharon contra nosotros con piedras y palos. Uno de los portavoces de guerra emitió un sonido confuso, un chirrido. Pero, gran reina, seguramente la superioridad numérica aún así ganaría. Eso es lo que pensábamos, respondió Sicta. Pero los humanos tienen algo que no entendemos. Lo llaman terquedad. Cuando un humano decide luchar, no deja de luchar hasta que gana o hasta que muere. No hay término medio. El recuerdo continuó fluyendo. Los portavoces de guerra vieron imágenes de defensores humanos que seguían luchando incluso cuando estaban gravemente heridos. Vieron a humanos que provocaban explosiones que los mataban a ellos mismos solo para llevarse a algunos enemigos consigo. Vieron a humanos que lucharon durante días sin comida ni sueño, impulsados por algo que las mentes lógicas de los insectoides no podían comprender. Ganamos esa batalla finalmente, continuó la reina. Pero nos costó 800.000 guerreros derrotar a 50.000 humanos. Y mientras celebrábamos nuestra victoria, recibimos informes de que todos los mundos humanos se estaban preparando para la guerra. No solo sus mundos militares, sino todos los mundos. Cada asentamiento humano, sin importar cuán pequeño, se estaba convirtiendo en una fortaleza. Los portavoces de guerra guardaron silencio mientras procesaban esta información. Finalmente, uno de ellos habló. Gran reina, si los humanos son tan peligrosos, ¿por qué no simplemente los evitamos? ¿Por qué fuimos a la guerra? Los ojos de Sicta se oscurecieron.
Porque, joven, cometimos el mismo error que todas las especies cometieron. Pensamos que, como los humanos eran pequeños y blandos en comparación con nosotros, serían fáciles de derrotar. No entendimos que la fuerza viene en muchas formas. Medimos sus cuerpos, pero no medimos su voluntad. En el gigante gaseoso Tifón Alfa, los caminantes del vacío celebraron su propio consejo de guerra. Estos seres de energía vivían en la atmósfera del planeta, alimentándose de tormentas eléctricas y campos magnéticos. Rara vez se preocupaban por asuntos físicos, pero la flota humana que se aproximaba había removido recuerdos que habían intentado olvidar. Los tocados por las estrellas regresan, pulsó el anciano jinete de tormentas con energía nerviosa mientras se dirigía al colectivo reunido. Los que nos enseñaron que incluso los dioses pueden sangrar. Explícanos esto, anciano, solicitó un caminante del vacío más joven llamado Danzarín del Viento. ¿Cómo pueden los seres de carne y hueso amenazarnos? Somos energía misma. No podemos ser destruidos por armas físicas. La forma de jinete de tormentas parpadeó con lo que podría haber sido un dolor recordado. Eso es lo que creíamos, joven. Pero los humanos tienen un don para hacer que lo imposible suceda. ¿Sabes lo que hicieron cuando se encontraron por primera vez con nuestra especie? Danzarín del Viento y los otros jóvenes caminantes del vacío esperaron la respuesta. Nos estudiaron. Mientras nosotros estábamos ocupados sintiéndonos superiores a estas criaturas primitivas de carne, ellos estaban aprendiendo cómo funcionábamos. Descubrieron que, aunque estamos hechos de energía, todavía seguimos ciertas reglas. Todavía tenemos patrones. Y una vez que los humanos entienden los patrones de algo, encuentran formas de romper esos patrones. La memoria de Jinete de Tormenta se remontó 3 siglos atrás, a la primera y única guerra entre los caminantes del vacío y la humanidad. Construyeron armas que podían alterar nuestras formas de energía, dispositivos que podían atraparnos en botellas magnéticas, herramientas que podían volver nuestra propia naturaleza eléctrica en nuestra contra. Por primera vez en la historia de nuestra especie, aprendimos lo que significaba temer a la muerte. Los caminantes del vacío más jóvenes pulsaron conmocionados. Su especie siempre había creído que eran inmortales, intocables por el universo físico. Pero anciano, preguntó Danzarín del Viento, seguramente nuestra tecnología y sabiduría superiores nos dieron ventajas. ¿Tecnología? Sí. ¿Sabiduría? La forma de Jinete de Tormenta se atenuó. Joven, los humanos nos enseñaron que la sabiduría sin voluntad es inútil. Puede que no tuvieran nuestra ciencia avanzada, pero tenían algo que a nosotros nos faltaba, la negativa absoluta a aceptar la derrota. Cuando destruimos una de sus estaciones de investigación, construyeron 2 más. Cuando capturamos a sus científicos, esos científicos encontraron formas de escapar y continuar su trabajo. Cuando pensamos que los habíamos vencido, regresaron más fuertes. Mientras estas conversaciones ocurrían por toda la galaxia, se encontraban más y más registros. Antiguos informes de batalla, archivos diplomáticos, estudios científicos y diarios personales pintaban la misma imagen. Los humanos no se parecían a ninguna otra especie en la galaxia. Pero quizás el descubrimiento más escalofriante provino de los archivos del propio Consejo Galáctico. En lo más profundo de sus archivos más seguros, los miembros actuales del Consejo encontraron un documento que había estado sellado durante 300 años. Estaba etiquetado como Evaluación Final, Nivel de Amenaza Humana. La líder del Consejo, Morane, leyó el archivo en voz alta ante la Asamblea de Emergencia. Su voz temblaba mientras pronunciaba las palabras escritas por sus predecesores. Tras un análisis cuidadoso de las capacidades militares humanas, los perfiles psicológicos y los patrones culturales, este consejo llega a la siguiente conclusión. La especie humana representa una amenaza existencial para la civilización galáctica, no por su tecnología, que es adecuada pero no excepcional, no por su número, que es pequeño en comparación con la mayoría de las especies principales, sino por su naturaleza fundamental. La Cámara de Consejo estaba en completo silencio mientras continuaba leyendo. Los humanos no piensan como otras especies sapientes. No buscan. La flota humana entró en el espacio habitado un martes por la mañana, hora estándar galáctica. En 6 horas, la economía de la galaxia colapsó. Los mercados de valores que habían sido estables durante siglos se desplomaron repentinamente cuando los comerciantes se dieron cuenta de lo que se aproximaba. El complejo militar industrial Boran, que había suministrado armas a la mitad de la galaxia durante generaciones, vio caer el precio de sus acciones en un 90% en un solo día.
¿Por qué? Porque todos los que miraron las naves humanas se dieron cuenta de que sus armas ya estaban obsoletas. En el mundo comercial de Comercio Prime, el corredor Silk vio cómo el trabajo de su vida desaparecía en las pantallas frente a él. Sus tentáculos se crisparon nerviosamente mientras intentaba entender lo que estaba sucediendo. «Señor», dijo su asistente, con la voz aguda por el pánico. «El Fondo de Defensa Galáctico acaba de perder 40 billones de créditos en valor. El gremio de seguros se niega a cubrir cualquier póliza en los mundos en la ruta de la flota humana. La corporación de envíos ha inmovilizado todas sus naves». Silk había sido un corredor durante 200 años. Había visto guerras, plagas y desastres naturales, pero nunca había visto nada como esto. La mera aproximación de la flota humana estaba destruyendo todo el sistema económico de la galaxia. ¿Y las acciones militares?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Peor, señor. Nadie quiere comprar armas ya. No después de haber visto lo que las armas humanas pueden hacer». La verdad era que todos los que habían estudiado las imágenes de las naves humanas habían llegado a la misma conclusión. La tecnología militar de la galaxia era primitiva en comparación con lo que los humanos habían construido. Las armas en la nave de escolta humana más pequeña eran más avanzadas que los cañones principales del acorazado galáctico más grande. Mientras tanto, los gobiernos de toda la galaxia se enfrentaban a su propia crisis. En el mundo democrático de Nueva Atenas, la presidenta Coralin convocó una sesión de emergencia del Parlamento Planetario. «Ciudadanos», anunció a la Cámara abarrotada, «debemos decidir nuestra respuesta a la flota humana que se aproxima. ¿Luchamos? ¿Huimos? ¿O intentamos negociar?» La Cámara estalló en gritos mientras los representantes intentaban hacerse oír por encima de los demás. «Luchemos», gritó el representante Tasmer. «¿Con qué? Todo nuestro ejército no podría destruir una de sus naves de escolta». «Entonces corramos», gritó otra voz. «Evacuemos el planeta antes de que lleguen». «¿Correr a dónde?», fue la respuesta. «Cada sistema en la galaxia está en pánico. No hay a dónde ir». La presidenta Coralin intentó restaurar el orden, pero el miedo en la sala era demasiado fuerte. Eran seres que habían vivido toda su vida en una galaxia pacífica y estable. Nunca se habían enfrentado a una amenaza como esta. En el mundo militar de Fortaleza Prime, la situación era aún peor. El general Ruster estaba de pie frente a una enorme pantalla holográfica que mostraba las posiciones de cada unidad militar en la galaxia. Puntos rojos marcaban las fuerzas amigas. Un solo punto azul marcaba la flota humana. La diferencia de tamaño era aterradora. «Señor», dijo su ayudante en voz baja, «hemos realizado las simulaciones de batalla. Incluso si reunimos todas las naves militares de la galaxia, tenemos menos de un 5% de posibilidades de victoria». El general Ruster estudió la pantalla. Había pasado toda su carrera preparándose para la guerra, pero nunca una guerra como esta. ¿Y si usamos los destructores de planetas? Los humanos parecen tener escudos que podrían resistir impactos directos de armas destructoras de planetas. «Señor, nuestras computadoras estiman que su nave principal, la Un Solo Golpe, podría sobrevivir a la explosión de una estrella pequeña». El general sintió que su confianza se desmoronaba. Siempre había creído que una fuerza militar suficiente podía resolver cualquier problema. Pero, ¿qué haces cuando el enemigo es simplemente demasiado fuerte para luchar? A medida que la flota humana continuaba su avance, sectores enteros comenzaron a evacuar. Los territorios del viento exterior, que se encontraban directamente en la ruta de la flota, vieron la mayor migración en la historia galáctica, ya que miles de millones de seres huyeron hacia los mundos de núcleo. Pero no todos huían. En el mundo oceánico de Aquatica, los corredores de marea se preparaban para luchar. Su líder, la almirante Corriente Profunda, reunió a sus fuerzas en las fosas más profundas del planeta. «No huiremos como peces asustados», declaró a sus guerreros reunidos. «Nuestros antepasados se enfrentaron a los humanos hace 3 siglos. Nos enfrentaremos a ellos de nuevo». Sus guerreros chasquearon en señal de acuerdo, pero incluso ellos parecían menos seguros de lo habitual. Las viejas historias sobre la guerra naval humana eran particularmente aterradoras para las especies acuáticas. Se decía que los humanos habían aprendido a luchar en entornos donde la mayoría de las otras especies ni siquiera podían sobrevivir. «Almirante», dijo uno de sus capitanes, «¿y si las historias sobre la adaptabilidad humana son ciertas? ¿Y si han aprendido a luchar bajo el agua tan bien como luchan en el espacio?» Las aletas de Corriente Profunda se aplanaron contra su cabeza. Se había estado preguntando lo mismo.
Entonces les enseñaremos que las aguas profundas nos pertenecen. Pero incluso mientras hablaba, se preguntaba si los humanos ya habían aprendido esa lección y habían encontrado una manera de dominarla. El progreso de la flota humana podía seguirse no solo por las lecturas de los sensores, sino por la ola de caos que la precedía. Naves de refugiados atascaban las rutas espaciales mientras poblaciones enteras intentaban huir. Piratas y saqueadores encontraron blancos fáciles entre los civiles que escapaban. Algunos sistemas estelares declararon su independencia del Consejo Galáctico, esperando que aislarse los hiciera objetivos menos atractivos. En el mundo industrial de Fábrica 7, la situación era diferente. En lugar de evacuar, la población trabajaba día y noche para construir armas. El gerente de la fábrica, Bolt Turner, había convertido cada línea de producción a uso militar. Si los humanos quieren pelear, anunció a sus trabajadores, les daremos una. Estas fábricas construyeron las naves que conquistaron el sector de Andrómeda. También pueden construir naves para detener a los humanos. Sus trabajadores, miembros de la raza de máquinas conocida como el Colectivo de Hierro, respondieron con señales electrónicas de aprobación. Comenzaron a producir naves de guerra a un ritmo nunca antes visto en la historia galáctica. Pero incluso mientras trabajaban, se preguntaban si sería suficiente. La primera nave completada salió de la línea de producción después de solo 3 días de trabajo. Era una obra maestra de la ingeniería, armada con las armas más avanzadas que la galaxia podía producir. Pero cuando los diseñadores la compararon con las imágenes de las naves humanas, se dieron cuenta de una verdad inquietante. Su nave de guerra más nueva y avanzada todavía estaba décadas por detrás de la tecnología humana. Mientras tanto, el Consejo Galáctico celebraba sesión de emergencia tras sesión de emergencia. La líder del Consejo, Morane, no había dormido en 4 días mientras intentaba coordinar una respuesta a la crisis. ¿Cuál es el estado de las flotas de evacuación?, le preguntó a su ayudante. Sobrecargadas, consejera. Tenemos 10.000 millones de seres tratando de huir del borde exterior, pero solo capacidad de transporte para 2.000 millones. Los campos de refugiados en los mundos del núcleo ya están superpoblados. ¿Y nuestra respuesta militar? El almirante Skara está reuniendo todas las naves disponibles en la línea de defensa del punto Sigma, pero los humanos llegarán al espacio habitado mucho antes de que nuestras fuerzas estén listas. Morane miró la pantalla táctica con creciente desesperación. La flota humana seguía moviéndose a un ritmo constante, sin apresurarse, pero tampoco disminuyendo la velocidad. Parecían completamente seguros de su capacidad para manejar cualquier cosa que la galaxia les lanzara. ¿Hemos recibido alguna respuesta a nuestros intentos de comunicación? No, consejera. Los humanos no responden a ninguna llamada. No están bloqueando nuestras señales, pero simplemente nos están ignorando por completo. Este era quizás el aspecto más aterrador de toda la situación. Si los humanos hubieran respondido con amenazas o demandas, la galaxia habría sabido cómo reaccionar. Pero el completo silencio era desconcertante. Sugería que los humanos no consideraban que los habitantes actuales de la galaxia valieran la pena para hablar. Cuando la flota humana se acercó al primer sistema habitado en su camino, algo extraño sucedió. La flota se detuvo. Durante 12 horas, las naves masivas permanecieron inmóviles en el espacio, justo fuera del cinturón de asteroides del sistema. Sensores de largo alcance detectaron una actividad inusual cuando naves más pequeñas se lanzaron desde las naves principales y se dispersaron en un patrón complejo. El almirante Skara observó las formaciones humanas desde su nave de mando. ¿Qué están haciendo? Desconocido, señor. Parecen estar inspeccionando el sistema. ¿Inspeccionando para qué? Estamos detectando escaneos del espacio profundo, mediciones gravitacionales y lo que podrían ser estudios arqueológicos de los mundos muertos en el sistema exterior. Esto era desconcertante. Los mundos muertos habían sido inhabitables durante millones de años. ¿Por qué estarían interesados los humanos en ellos? Entonces la respuesta llegó de una fuente inesperada. La doctora Yicto, una xenoarqueóloga que había estado estudiando los mundos muertos durante décadas, envió un mensaje urgente a Consejo. Esos mundos no están muertos de forma natural, informó. Los he estado estudiando durante 30 años, y toda la evidencia apunta a una destrucción artificial. Alguien destruyó las civilizaciones que vivieron allí hace mucho tiempo. Las implicaciones golpearon a todos al mismo tiempo. Los humanos no solo estaban inspeccionando los habitantes actuales de la galaxia, estaban investigando lo que les había sucedido a los habitantes anteriores.
Estaban buscando evidencia de otras especies que habían sido destruidas. Estaban buscando un patrón. Cuando la flota humana finalmente comenzó a moverse de nuevo, su formación había cambiado. Las naves se dispersaron en un patrón defensivo que sugería que ahora se consideraban en territorio hostil. Más puertos de armas eran visibles en sus cascos. Se podían ver más cazas patrullando alrededor de las naves más grandes. Pero lo más inquietante de todo fue lo que sucedió después. A medida que la flota humana pasaba por el sistema vacío, dejaron algo atrás. Una pequeña sonda, apenas visible para los sensores, fue colocada en órbita alrededor de la estrella del sistema. Sondas similares se dejaron en cada sistema por el que pasaba la flota. Pronto, una red de dispositivos de monitoreo humano se extendió por el borde exterior de la galaxia. La N2. Un solo golpe se detuvo directamente sobre el mundo capital de Centralis Prime, proyectando una sombra que oscureció continentes enteros. Por primera vez en 3 siglos, una nave humana colgaba en los cielos sobre la sede del gobierno galáctico. En la superficie de abajo, 12.000 millones de seres de 1.000 especies diferentes miraron hacia la nave masiva con miedo, asombro y pavor. La nave era tan grande que era visible a simple vista desde la superficie del planeta, una mancha oscura que bloqueaba el sol y convertía el día en un crepúsculo artificial. La líder del consejo, Morane, estaba en la plataforma de observación de la torre central, mirando hacia la nave humana. Sus asesores la rodeaban, pero ninguno hablaba. ¿Qué se podía decir? Después de semanas de pánico, preparación y planificación desesperada, el momento que todos habían temido finalmente había llegado. ¿Cuánto tiempo ha estado ahí?, preguntó. 6 horas, consejera, respondió su ayudante. Llegó exactamente a mediodía, hora local, y ha permanecido en una órbita estacionaria desde entonces. ¿Alguna comunicación? Ninguna, consejera. Igual que antes, no responden a ninguna de nuestras señales. Morane continuó mirando la nave. Incluso desde esa distancia, podía ver detalles de su construcción. Puertos de armas que podrían arrasar ciudades, generadores de escudos que probablemente podrían desviar la potencia de fuego total de la flota galáctica. En algún lugar dentro de ese casco masivo, había humanos. Humanos vivos. Consejera, otro ayudante interrumpió sus pensamientos. Estamos detectando movimiento alrededor de la nave humana. ¿Qué tipo de movimiento? Naves más pequeñas se están desplegando desde la nave principal. Parecen estar tomando posiciones alrededor del planeta. Morane sintió que se le helaba la sangre. ¿Se estaban preparando los humanos para atacar? Después de toda esta espera, ¿finalmente iban a ver cómo era la guerra humana en la era moderna? Pero el ataque no llegó. En cambio, las pequeñas naves humanas simplemente tomaron posiciones alrededor de Centralis Prime y esperaron. No hicieron movimientos agresivos, pero su presencia era inconfundible. El planeta estaba rodeado. Escenas similares se desarrollaban en mundos de toda la galaxia. Naves humanas habían aparecido sobre cada centro de población importante, cada base militar y cada sede de gobierno, no atacando, sino presentes, observando, esperando. En las profundidades del espacio, el almirante Skara comandaba la flota militar más grande de la historia galáctica. Naves de todas las especies principales se habían unido en una alianza desesperada para enfrentar la amenaza humana. Pero mientras observaba cómo las naves humanas se posicionaban por toda la galaxia, se dio cuenta de que su flota ya era obsoleta. Señor, informó su oficial táctico, contamos al menos 2.000 naves humanas repartidas en 47 sistemas estelares. Han logrado posicionar fuerzas cerca de cada centro de población importante de la galaxia. ¿Cómo es eso posible?, exigió el almirante Skara. Llevamos semanas rastreando su flota. Solo tenían unas pocas docenas de naves. Parece que las naves que rastreábamos eran solo la fuerza de avanzada, señor. La flota humana principal debe haber estado viajando a través de áreas del espacio que no estábamos monitoreando. El almirante estudió la pantalla táctica con creciente horror. Los humanos no solo habían regresado a la galaxia, la habían invadido. Mientras todos se concentraban en la amenaza obvia de la un solo golpe y su flota de escolta, cientos de otras naves humanas se habían movido silenciosamente a sus posiciones por todo el espacio civilizado. ¿Órdenes, señor?, preguntó su oficial táctico. El almirante Skara miró la pantalla durante un largo momento. Su flota era poderosa, pero estaba concentrada en un solo lugar. Las naves humanas estaban esparcidas por todas partes. Incluso si pudiera derrotar a los humanos en una batalla directa, lo que parecía poco probable,
Estaban posicionados para destruir docenas de mundos antes de que su flota pudiera responder. «Retírense», dijo en voz baja. «Todas las naves mantengan la posición, pero no tomen ninguna acción agresiva. Señor, los humanos ya han ganado», explicó el almirante Skara. «Simplemente aún no lo hemos admitido». De vuelta en Centralis Prime, la espera continuaba. Los funcionarios del gobierno intentaban mantener las operaciones normales, pero era imposible concentrarse en los asuntos rutinarios con una nave de guerra humana colgando en el cielo sobre ellos. Los ciudadanos llenaban las calles, algunos huyendo en pánico mientras otros simplemente se quedaban de pie y miraban hacia arriba a sus visitantes no invitados. Luego, después de 12 horas de silencio, algo cambió. El sistema de comunicaciones de la Un Solo Golpe se activó. Todas las radios, televisores, computadoras y dispositivos de comunicación del planeta recibieron de repente la misma señal. La transmisión fue tan poderosa que dominó todas las demás emisiones en toda la galaxia. Lo mismo sucedió en cada mundo donde había naves humanas presentes. Por un momento, solo hubo estática. Luego, una voz habló. Era una voz humana, hablando en un perfecto estándar galáctico. El acento era extraño, diferente cualquiera que la generación actual hubiera oído, pero las palabras eran claras e inconfundibles. «Ciudadanos de la galaxia», comenzó la voz, tranquila y mesurada. «Habla la comandante Sarah Chun de la nave de la Tierra Unida Un Solo Golpe, en nombre de la Federación Colonial Humana. Hemos regresado». Las simples palabras enviaron ondas de choque a través de cada mundo, cada estación y cada nave en el espacio civilizado. Después de 3 siglos de silencio, la humanidad hablaba de nuevo. «Hace 300 años», continuó la voz, «creyeron que nos habían eliminado. Fueron meticulosos, eso se los concedemos. Mundos enteros ardieron bajo sus armas. Flotas fueron dispersadas al vacío. Familias fueron separadas a través de los espacios oscuros entre las estrellas. Niños crecieron sin conocer nunca el calor del sol porque ningún mundo humano estaba a salvo de su cacería». En Centralis Prime, la líder del Consejo Morán escuchaba la transmisión con un pavor creciente. La voz humana no era iracunda ni amenazante. En todo caso, sonaba casi conversacional. Pero había algo bajo el tono tranquilo que le ponía la piel de gallina. Era el sonido de alguien que había esperado mucho tiempo para tener esta conversación. «Pero los humanos tenemos un dicho», continuó la comandante Chun. «Lo que no te mata, te hace más fuerte». Pasamos estos siglos en los espacios oscuros entre las estrellas, en el frío vacío donde su especie no puede sobrevivir. Aprendimos, crecimos, construimos. Nos convertimos en algo nuevo. Imágenes comenzaron a acompañar la voz. Fotografías de asentamientos humanos en el vacío profundo, ciudades construidas dentro de asteroides y estaciones espaciales construidas en los corazones de nebulosas. La galaxia vio a humanos viviendo en entornos que matarían a la mayoría de las otras especies, prosperando en condiciones que otros considerarían imposibles. «Aprendimos a sobrevivir sin planetas», explicó la voz. «Aprendimos a construir nuestras ciudades en el propio espacio. Aprendimos a encontrar recursos en lugares que nunca pensaron en buscar. Y lo más importante, aprendimos a trabajar juntos de maneras que nunca antes lo habíamos hecho». Más imágenes fluyeron a través de la transmisión. Niños humanos jugando en gravedad cero. Científicos humanos trabajando en laboratorios construidos dentro de las cáscaras de estrellas muertas. Ingenieros humanos construyendo naves tan masivas que empequeñecían cualquier cosa que la galaxia hubiera visto. «Las naves que ven hoy alrededor de sus mundos representan solo una pequeña fracción de nuestras capacidades», dijo la comandante Chun, y por primera vez hubo un indicio de algo más oscuro en su voz. «La Un Solo Golpe no es nuestra nave más poderosa. Es simplemente la primera de muchas». Como para demostrar su punto, nuevos contactos comenzaron a aparecer en las pantallas de los sensores de toda la galaxia. Más naves humanas emergiendo del hiperespacio cerca de cada sistema estelar importante. Naves que hacían que incluso la Un Solo Golpe parecía pequeña en comparación. «Hemos regresado no para la conquista», continuó la voz humana, «sino para un ajuste de cuentas. Responderán por lo que le hicieron a nuestra gente». La transmisión se detuvo, y en ese silencio, la galaxia contuvo el aliento. Luego, la comandante Chun habló de nuevo, y sus palabras lo cambiaron todo. «Sabemos que especies participaron en la Gran Purga. Sabemos que gobiernos firmaron las órdenes de exterminio. Sabemos que unidades militares llevaron a cabo los ataques en nuestros mundos. Hemos pasado 3 siglos reuniendo pruebas,
recopilando testimonios y construyendo nuestro caso. Las implicaciones golpearon a cada oyente al mismo tiempo. Los humanos no solo habían estado escondiéndose y sobreviviendo, habían estado investigando. Se habían estado preparando para el día del juicio. También sabemos, dijo la voz, volviéndose ligeramente más cálida, que especies intentaron ayudarnos, que individuos arriesgaron sus vidas para advertir a los asentamientos humanos de los ataques que se aproximaban, que gobiernos se negaron a participar en el genocidio incluso cuando fueron presionados por sus aliados. No hemos olvidado a nuestros amigos más de lo que hemos olvidado a nuestros enemigos. En el mundo acuático de Acuatica, la almirante Corriente Profunda sintió un destello de esperanza. Su gente, de hecho, había intentado advertir a los asentamientos humanos cuando fue posible. Quizás los corredores de marea no serían considerados enemigos después de todo. Pero en el mundo fortaleza de Staraprime, el almirante Skara sintió que su corazón se hundía. Su gente no solo había participado en la Gran Purga, la habían liderado. El Imperio Boran había sido la fuerza principal detrás de la campaña para exterminar a la humanidad. Durante los próximos días estándar, anunció la comandante Chun, nos pondremos en contacto con los gobiernos de esta galaxia. A algunos de ustedes se les ofrecerá la oportunidad de enmendar los crímenes pasados. A otros se les dará la oportunidad de pagar una compensación por el daño que causaron. Y a algunos, la pausa se alargó durante varios segundos. Algunos de ustedes se enfrentarán a una justicia de otro tipo. La transmisión continuó durante otra hora, pero el mensaje era claro. La humanidad había regresado, y habían traído consigo un recuento detallado de cada crimen cometido durante la Gran Purga. Tenían pruebas, tenían armas y tenían la voluntad de usar ambas. Pero quizás lo más aterrador de todo fue lo que los humanos no dijeron. No hicieron demandas de rendición inmediata. No establecieron ultimátums. La respuesta de la galaxia al regreso de la humanidad fue rápida y caótica. A las pocas horas de la transmisión de la comandante Chun, los gobiernos de todo el espacio civilizado comenzaron a desmoronarse. En el mundo corporativo de la Estación Comercial Alfa, la Junta Directiva celebró una reunión de emergencia. El presidente Velcro caminaba nerviosamente alrededor de la mesa de conferencias mientras sus compañeros de la Junta discutían su próximo movimiento. «Tenemos que ofrecerles algo», insistió el director Malcross. Nuestros registros comerciales muestran que vendimos armas a la flota de la Purga. Si los humanos tienen esa información, por supuesto que la tienen, espetó otro. Han tenido 300 años para reunir pruebas. La pregunta es, ¿qué les ofrecemos que pueda salvar nuestras vidas? La respuesta provino de una fuente inesperada. La directora Silen, la miembro más joven de la Junta, había estado accediendo silenciosamente a las bases de datos históricas de la compañía. También nos ayudamos, dijo de repente. Miren estos registros de hace 302 años. Vendimos suministros médicos a naves de refugiados humanos. Proporcionamos combustible a naves humanas que intentaban escapar de la flota de la Purga. Incluso contratamos a comerciantes humanos cuando otras compañías no lo hacían. Un destello de esperanza pasó por la sala. Quizás la historia de su compañía no era del todo negra después de todo. Conversaciones similares estaban ocurriendo en mundos de toda la galaxia. Algunas especies descubrieron que sus antepasados, de hecho, habían participado en la Gran Purga. Otras encontraron pruebas de que su gente había intentado ayudar a los refugiados humanos. Pero la mayoría encontró una mezcla de ambos, algunos individuos que habían cometido crímenes y otros que habían intentado hacer lo correcto. Los humanos, mientras tanto, permanecieron en silencio y pacientes. Sus naves se mantuvieron en posición alrededor de los mundos principales, pero no hicieron movimientos agresivos. Simplemente esperaron, permitiendo que la galaxia tuviera tiempo para examinar su propia conciencia. 3 días después de la transmisión, la primera respuesta formal provino de una fuente inesperada, el mundo oceánico de Acuatica. La almirante Corriente Profunda pilotó personalmente una pequeña nave diplomática hasta la nave humana en órbita alrededor de su mundo. Mientras se acercaba a la nave masiva, se sorprendió al recibir una comunicación de los humanos. Almirante Corriente Profunda, llegó una voz desde la nave humana. La esperábamos. Permiso concedido para atracar en la Bahía 7. El hecho de que supieran su nombre y rango era inquietante, pero Corriente Profunda siguió adelante. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. El muelle de atraque de la nave humana era vasto, lo suficiente como para albergar su nave entera con espacio de sobra. Al desembarcar,
Fue recibida por un humano que vestía lo que parecía ser un uniforme militar, aunque de un diseño diferente cualquiera que hubiera visto en los registros antiguos. Almirante Corriente Profunda, dijo el humano, ofreciendo lo que su especie reconocía como un saludo respetuoso. Soy el capitán Rodríguez. Bienvenida a bordo de la NTU Leviatán. Corriente Profunda estaba sorprendida. El humano hablaba su idioma a la perfección y parecía entender las costumbres de los corredores de marea. Conoce nuestras costumbres, observó. Hemos tenido 3 siglos para estudiar, respondió el capitán Rodríguez. Recordamos que su gente intentó avertir a nuestros asentamientos cuando se acercaba la flota de la purga. Muchas vidas humanas se salvaron gracias al coraje de los corredores de marea. El alivio inundó a Corriente Profunda. Entonces no nos consideran enemigos. No, almirante. Los consideramos amigos que se vieron atrapados en una situación imposible. Venga. La comandante Chun está esperando para hablar con usted. Mientras caminaban por los pasillos de la nave humana, Corriente Profunda quedó asombrada por lo que vio. La tecnología era claramente mucho más avanzada que cualquier cosa que la galaxia poseyera actualmente. Pero también era diferente en su filosofía. Donde las naves galácticas estaban construidas para la eficiencia y la estandarización, las naves humanas parecían estar construidas para la adaptabilidad y el crecimiento. Sus naves están vivas, dijo de repente. El capitán Rodríguez sonrió. En cierto sentido, sí. Aprendimos a construir nuestras naves como organismos vivos, capaces de crecer, adaptarse y repararse a sí mismas. Fue necesario para sobrevivir en el vacío profundo. Entraron en una gran cámara donde esperaba la comandante Chun. La líder humana era más joven de lo que Corriente Profunda había esperado, pero sus ojos contenían el peso de siglos. Almirante, dijo la comandante Chun. Gracias por venir. Las acciones de su pueblo durante la purga no han sido olvidadas. Nos gustaría discutir cómo nuestras especies pueden trabajar juntas en el futuro. Durante las siguientes horas, Corriente Profunda y la comandante Chun negociaron la primera alianza formal entre la humanidad y otra especie galáctica en 3 siglos. El acuerdo fue justo y respetuoso, reconociendo los errores del pasado mientras se construía hacia un futuro mejor. Pero no todos los primeros contactos fueron tan fluidos. En el mundo fortaleza de Staraprime, el almirante Skara recibió un mensaje muy diferente de los humanos. En lugar de una invitación para hablar, recibió un documento legal formal que enumeraba los crímenes de su especie durante la Gran Purga. La lista era exhaustiva. Fechas, lugares, número de víctimas y los comandantes individuales responsables de cada atrocidad. Los humanos, de hecho, habían pasado 3 siglos construyendo su caso, y sus pruebas eran abrumadoras. Al final del documento había una simple declaración. El Imperio Boran responderá por estos crímenes. Preparen su defensa. El almirante Skara leyó el documento con creciente desesperación. Su pueblo no solo había participado en la purga, la había liderado. Las pruebas demostraban que los comandantes Boran habían sido responsables de la destrucción de más de 40 mundos humanos y la muerte de miles de millones de civiles inocentes. Pero aún peor fue la última página del documento. Contenía una lista de individuos Boran que habían intentado ayudar a los humanos durante la purga. La lista era corta, pero existía. Algunos miembros de su especie habían elegido la compasión sobre el odio, incluso cuando iba en contra de las órdenes. Estos individuos y sus descendientes serán protegidos, decía el documento. El resto de ustedes se enfrentará a la justicia. A medida que la noticia de los procedimientos legales humanos se extendía por la galaxia, surgió un patrón claro. A las especies que habían ayudado a los humanos se les ofreció amistad y alianza. A las especies que habían permanecido neutrales se les ofreció la oportunidad de establecer relaciones diplomáticas normales. Pero las especies que habían participado activamente en el genocidio se enfrentaban a un futuro muy diferente. Los humanos habían dividido la galaxia en 3 categorías: amigos, neutrales y enemigos, y tenían el poder para hacer cumplir esas distinciones. 6 meses después de que la Un Solo Golpe apareciera por primera vez sobre Centralis Prime, el nuevo orden galáctico se estaba volviendo claro. Naves humanas patrullaban ahora las principales rutas espaciales, no como conquistadores, sino como pacificadores. Piratas y saqueadores que habían asolado las naves mercantes durante siglos, de repente se encontraron frente a naves de guerra humanas que podían destruir flotas enteras con facilidad. Rutas comerciales que habían sido peligrosas durante generaciones se volvieron seguras de la noche a la mañana. Los humanos no exigían tributo ni impuestos por su protección.
Simplemente dejaban en claro que atacar naves inocentes resultaría en una represalia rápida. Pero para las especies que habían participado en la Gran Purga, la vida se volvió mucho más difícil. El Imperio Voran vio su ejército restringido a su sistema natal. Los jerarcas rígidos descubrieron que sus solicitudes de acuerdos comerciales eran ignoradas. El dominio eterno aprendió que sus embajadores ya no eran bienvenidos en mundos neutrales. Los humanos no necesitaban atacar a estas especies directamente. Simplemente dejaron en claro que cualquiera que hiciera negocios con antiguos perpetradores de genocidio se encontraría aislado de comercio y la protección humanos. Dada la obvia superioridad tecnológica y militar de los humanos, la mayoría de las especies eligieron ponerse del lado de la humanidad. En Centralis Prime, la líder del Consejo Morane observaba esta transformación con sentimientos encontrados. La galaxia era ciertamente más pacífica ahora, pero era una paz impuesta por el poder humano en lugar de la cooperación galáctica. Consejera, informó su ayudante, el representante humano está aquí para su reunión semanal. Estas reuniones se habían vuelto rutinarias en los últimos meses. La comandante Chun, o uno de sus representantes, se reunía regularmente con los líderes galácticos para discutir la transición al nuevo orden. El representante de hoy era alguien que Morane no había visto antes, un humano que se presentó como el embajador Williams. Embajador, dijo Morane, debo preguntarle directamente, ¿cuáles son las intenciones a largo plazo de la humanidad para la galaxia? El embajador Williams consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Líder del Consejo, la humanidad aprendió algo importante durante nuestro exilio. Aprendimos a tratar de controlarlo. Todo conduce a la debilidad, no a la fuerza. No queremos gobernar la galaxia. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Queremos justicia por los crímenes cometidos contra nosotros. Queremos la seguridad de que tales crímenes nunca volverán a ocurrir. Y queremos construir una galaxia donde diferentes especies puedan coexistir sin recurrir a genocidio. Morane se encontró creyendo las palabras del humano. Durante los meses transcurridos desde su regreso, la humanidad había mostrado una moderación notable. Podrían haber conquistado fácilmente la galaxia, pero en su lugar habían elegido remodelarla a través de la presión económica y diplomática. ¿Qué hay de las especies que participaron en la purga?, preguntó. ¿Las perdonarán eventualmente? El embajador Williams guardó silencio por un largo momento. El perdón es posible, líder del Consejo, pero requiere el reconocimiento de la fechoría, un remordimiento genuino y pasos concretos para enmendarlo. Algunas especies ya han comenzado este proceso. Otras todavía niegan haber hecho algo malo. Como para ilustrar su punto, un informe de noticias apareció en las pantallas de la Cámara. El Imperio Voran acababa de anunciar una disculpa formal por su papel en la Gran Purga, junto con el compromiso de pagar reparaciones a los sobrevivientes humanos. Era la primera vez en la historia de su especie que los orgullosos Voran admitían estar equivocados en algo. Están aprendiendo, observó el embajador Williams. Puede que lleve tiempo, pero la mayoría de las especies eventualmente entenderán que el viejo camino